Hola queridos alumnos, nuevamente aquí con la asignatura Macroeconomía 1 y vamos a ver hoy el tema 6 que titula Modelo macroeconómico para una economía abierta y se va a analizar el largo plazo. Los objetivos del capítulo son los que ustedes pueden ver aquí, que son entender las identidades contables macroeconómicas más importantes de una economía abierta, entender el equilibrio macroeconómico y ver cómo se determina la balanza comercial de equilibrio y los tipos de cambio de equilibrio. Y además también las consecuencias de los cambios que generan en el equilibrio determinadas políticas económicas. Para entender este tema tenemos que tener en cuenta que nuestra economía es abierta, de tal forma que ahora incluimos en este modelo los flujos comerciales, es decir, exportaciones e importaciones, pero también los flujos de capital, entradas netas de capital y salidas de capital. Vamos a ver los primeros flujos, los flujos comerciales. Hemos dicho que tenemos que ver las exportaciones y las importaciones. Tenemos estas dos variables, exportaciones, que serían el gasto extranjero en bienes nacionales, y las importaciones, que es el gasto nacional en bienes extranjeros. Las importaciones también se pueden definir como la suma del consumo, la inversión y del gasto nacional hecho en bienes extranjeros. El gasto público nacional hecho en bienes extranjeros. La diferencia entre exportaciones e importaciones nos da las exportaciones netas, que bien pueden ser positivas o negativas. De esa forma podemos definir la renta o la producción de una economía sumando el consumo, la inversión, el gasto y añadiendo finalmente las exportaciones netas. Recuerden que las exportaciones netas valen cero, estaríamos hablando de una economía cerrada. Haciendo operaciones en la penúltima ecuación, vemos que las exportaciones netas es igual a la diferencia de la producción a la renta menos la suma del consumo privado, la inversión y el gasto público. Si las exportaciones son superiores a las importaciones, entonces la economía incurre en un superávit comercial. De lo contrario, la economía incurriría en un déficit comercial. Haciendo operaciones, ustedes pueden ver que las exportaciones es la diferencia de la producción o de la renta hecha en una economía menos el gasto interior. De tal forma que si la producción de una economía es superior al gasto interior, tendríamos como resultado unas exportaciones netas positivas, lo que significa un superávit comercial. Por el contrario, si el gasto interior, es decir, si lo que gasta la economía internamente es superior a lo que produce, entonces el resultado son exportaciones netas negativas, lo que es un déficit comercial. Antes de explicar este tema, convendría saber que durante la década de 2000, la economía española siempre ha experimentado exportaciones netas negativas. Por el contrario, la economía alemana ha experimentado exportaciones netas positivas, lo que significa que la economía española durante todos esos años siempre ha gastado por encima de lo que ha producido. Y lo contrario sucedió con la economía alemana. Veamos ahora los flujos internacionales de capital. Aquí tenemos que hablar de las entradas y salidas de capitales. Para determinar ello utilizamos esta ecuación, que es la diferencia entre el ahorro total de una economía menos la inversión. Esa diferencia la vamos a denominar inversión exterior neta. Si el ahorro total de una economía es superior a la inversión, entonces el país, la economía nacional, es un prestamista neto. Si es un prestamista neto, de la economía nacional salen capitales. Por lo tanto, estaríamos hablando de salidas netas de capitales. Y la inversión extranjera neta sería positiva. Sin embargo, si el ahorro es inferior a la inversión, entonces el país, la economía nacional, sería un prestatario neto, porque necesita tomar préstamos del exterior para llenar esa brecha, ¿no? De tal forma, se presentarían entrada neta de capitales a nuestra economía. Entonces estaríamos hablando de que la inversión exterior neta es menor que cero o negativa. Ahora, esta ecuación que ustedes ven ahí, las exportaciones netas igual al ahorro menos la inversión, nos muestra la conexión entre el comercio exterior y los flujos de capital. ¿Cómo se obtiene esa ecuación? Recuerden, las exportaciones netas es igual a la diferencia de la producción o renta menos el gasto interior.
Realizando operaciones en el lado derecho de la ecuación, vemos que I menos C menos G menos I es igual a las exportaciones netas. El primer sumando que esté entre paréntesis es igual al ahorro nacional, menos la inversión, de tal forma que las exportaciones netas es igual al ahorro menos la inversión, la brecha ahorro menos inversión. Esta ecuación, o esta identidad más bien, es muy importante para los posteriores análisis. Fíjense, si el ahorro es superior a la inversión, entonces las exportaciones netas son positivas. El país es un prestamista neto y hay salidas netas de capitales. Por el contrario, si el ahorro es inferior a la inversión, las exportaciones netas muestran un saldo negativo, el país es un prestatario neto y hay entradas netas de capitales en la economía nacional. Vamos a ver ahora el modelo macroeconómico para una economía abierta. Vamos a utilizar el marco del mercado de fondos prestables que se vio en el capítulo 3. Los supuestos de este modelo lo pueden ver ahí. Los más importantes es que existe movilidad perfecta de capital y que la inversión nacional ahora depende del tipo de interés mundial. En una economía cerrada, la inversión nacional dependía del tipo de interés nacional. Estamos hablando de largo plazo, por lo tanto, la economía o la producción se encuentra en el pleno empleo. No olvidar eso, por favor. Bien, aquí tenemos las ecuaciones de oferta y demanda de bienes. La producción depende del capital y del trabajo. La demanda agregada va a ser la suma del consumo, inversión, gasto público y las exportaciones netas. El consumo depende de la renta disponible. La inversión depende del tipo de interés mundial. Las exportaciones netas dependen del tipo de cambio real, que está representada por la letra epsilon. Y el gasto y los impuestos son completamente exógenos, son variables de política económica. Y por el lado de la oferta y la demanda de fondos prestables tenemos la oferta de fondos prestables, que sería la suma del ahorro del gobierno más el ahorro privado. Y la demanda de fondos prestables, que sería la inversión, que en este caso, como la economía es abierta, la inversión depende del tipo de interés. La variable endógena más importante del modelo, que nos permite solucionar el modelo, es el tipo de cambio real, que es epsilon, que se obtiene igualando las exportaciones netas con la diferencia ahorro-inversión. A partir de ahí se puede obtener el tipo de cambio real de equilibrio, que es la variable endógena más importante del modelo. En términos gráficos, para una economía cerrada, recuerdan ustedes que el equilibrio se alcanzaba cuando se igualaba la oferta de fondos prestables, que está representada por esa línea vertical, S, ahorro, y la demanda de fondos prestables, que es la línea con pendiente negativa inversión. La intersección de ambas curvas determinaba el tipo de interés de equilibrio. Sin embargo, para una economía abierta, la inversión nacional no depende del tipo de interés nacional, sino depende del tipo de interés mundial. De tal forma que para un tipo de interés mundial R estrella, ese R que está en color rojo, si ustedes pueden ver, para ese tipo de interés la inversión es de ese nivel. Y por lo tanto se genera una brecha de inversión y ahorro. ¿Lo ven? En este caso el ahorro es superior a la inversión. Y por la identidad de exportaciones netas igual a ahorro menos inversión, las exportaciones netas es igual o son iguales a esa brecha de ahorro e inversión. En este caso tendríamos unas exportaciones netas positivas, puesto que el ahorro es superior a la inversión. Vamos a ver ahora cambios en el equilibrio macroeconómico. Vamos a ver estos cambios: una política fiscal nacional, una política fiscal del exterior, un aumento de la demanda de inversión. Pueden haber otros cambios más, pero estos son los que vamos a ver ahora. ¿Para qué? Para ver qué pasa, ante estos cambios, qué pasa con estas variables, con la inversión extranjera neta, S menos I, y con las exportaciones netas. En otras palabras, cómo cambia el equilibrio cuando se presentan cambios en las variables exógenas. Veamos. Tenemos este equilibrio inicial, es decir, tenemos esas exportaciones netas y tenemos esa brecha de ahorro e inversión. El ahorro es superior a la inversión, por lo tanto las exportaciones netas son positivas. Vamos a suponer que aplicamos una política fiscal expansiva, ya sea con un aumento del gasto o con una disminución de los impuestos, lo que va a provocar una disminución del ahorro del gobierno y una disminución del ahorro total. Eso va a hacer que la curva de ahorro se desplace hacia la izquierda y por lo tanto la brecha ahorro-inversión va a ser más pequeñita. Y si la brecha ahorro-inversión es más pequeña, las exportaciones netas también son más pequeñas. Resultados: es que la inversión no se ha modificado, pero ha disminuido el ahorro total, ha disminuido la inversión exterior neta, es decir, la brecha ahorro-inversión, disminuyen las exportaciones. Vamos a ver qué sucede cuando se aplica una política fiscal en el exterior, que puede ser también expansiva.
Si la economía, una economía grande del exterior de la cual nuestra economía nacional depende, aplica una política fiscal externa, eso va a provocar que el tipo de interés externo, de esa economía grande aumente. Y si esa economía grande tiene mucha influencia sobre los mercados financieros internacionales, eso va a provocar que el tipo de interés mundial también suba. Ese incremento del tipo de interés mundial va a provocar que aquí lo vemos, ese incremento del tipo de interés mundial de R a R sub 1 va a provocar que la inversión disminuya. Como la inversión disminuye, entonces la brecha ahorro-inversión es más grande. Si esa brecha es más grande, entonces las exportaciones netas también aumentan. Resultados: una política fiscal expansiva en el exterior que hace que el tipo de interés mundial se incremente, hace que la inversión nacional disminuya, que aumente la brecha ahorro-inversión, aumente la inversión exterior neta y, como consecuencia, también aumentan las exportaciones netas. Ahora veamos aquí qué sucede con las exportaciones netas en relación con el tipo de cambio real. Para ello definimos esa ecuación, donde nos indica que las exportaciones netas dependen negativamente del tipo de cambio real. Eso significa que si el tipo de cambio real sube, las exportaciones netas disminuyen. El tipo de cambio real es un índice, es una variable que depende de tres variables: del tipo de cambio nominal, del nivel de precios nacional y del nivel de precios externo. De tal forma que si disminuye el tipo de cambio nominal, sería una depreciación nominal. Si disminuyen los precios internos o aumentan los precios externos, el tipo de cambio real baja. Esa disminución del tipo de cambio real es una depreciación real de la moneda, lo que hace que nuestras exportaciones sean más competitivas en el mercado externo, de tal forma que aumentan las exportaciones y eso ocasiona un incremento de las exportaciones netas. Veamos la curva de las exportaciones netas. Fíjense aquí, entre el tipo de cambio real y las exportaciones netas hay una relación negativa, por lo tanto la curva tiene pendiente negativa, ¿no? Y dados diferentes niveles de tipo de cambio real, pues tenemos diferentes niveles de exportaciones netas. Pero ¿qué sucede si el tipo de cambio real es más bajo? Si hay una depreciación del tipo de cambio real. Cuando hay una depreciación de este tipo de cambio, nuestras exportaciones son más competitivas y por lo tanto aumentan las exportaciones netas. Por el contrario, si el tipo de cambio real es más alto, si hay aumentos en el tipo de cambio real, eso es una apreciación real, nuestras exportaciones son menos competitivas y de tal forma y como consecuencia pues disminuyen las exportaciones netas, como pueden ver en el gráfico. ¿Cómo se determina el tipo de cambio real de equilibrio? El tipo de cambio se va a determinar en el mercado de divisas, tomando en cuenta la oferta de moneda nacional en el mercado de divisas, en este caso euros, y tomando en cuenta la demanda. La oferta de moneda nacional se va a determinar, como ustedes pueden ver, por esa curva vertical, que es la diferencia de S menos I, que sería la inversión exterior neta, de tal forma que si el ahorro es superior a la inversión y si la brecha ahorro-inversión es más grande, la economía nacional tiene más capacidad de ofrecer euros en el mercado de divisas. En cambio, la demanda de moneda nacional va a estar determinada por la función de exportaciones netas. ¿Por qué? Porque cuando la economía nacional exporta, los agentes económicos del exterior que compran nuestras exportaciones lo hacen en euros. Por lo tanto, los agentes económicos del exterior demandan más euros de nuestra economía. Entonces, la intersección entre la oferta de euros, la oferta de moneda nacional en el mercado de divisas y la demanda de moneda nacional va a determinar el tipo de cambio de equilibrio. Finalmente, vamos a ver los cambios en el equilibrio macroeconómico que sucedieron en el mercado de divisas, ante una política fiscal nacional, una política fiscal del exterior y un aumento en la demanda de inversión. Vamos a ver el primer ejemplo para terminar con esta presentación. Veamos, tenemos ese equilibrio macroeconómico, donde el tipo de cambio real se encuentra en equilibrio, definido por la intersección de la oferta y la demanda de moneda nacional en el mercado de divisas. Vamos a suponer que se aplica una política fiscal expansiva en la economía nacional. Esa política fiscal expansiva ocasiona que el ahorro disminuya, de tal forma que la curva S menos I, la curva de inversión exterior neta u oferta de euros en el mercado de divisas, se desplaza hacia la izquierda, lo que provoca un incremento del tipo de cambio, que sería una apreciación del tipo de cambio, y que a su vez provoca
disminuciones en las exportaciones netas. Conclusión: políticas fiscales expansivas en la economía nacional provocan apreciaciones de la moneda que a su vez provocan disminuciones en las exportaciones netas. Hemos terminado con el tema y muchas gracias.